Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Perros de la Guerra. Hoy, obedeciendo a los deseos de nuestra no tan pequeña comunidad, que votó en los comentarios del último vídeo, os traigo la batalla de Isos, que supuso el primer enfrentamiento en el que se vieron las caras Alejandro Magno y el rey Darío III, soberano del Imperio Aqueménida. Mucho se ha dicho y escrito sobre esta batalla, pero hoy, además de reconstruirla, vamos a abordar algunas de las preguntas que los historiadores aún siguen haciéndose. ¿Estaba Alejandro con la infantería o con la caballería? ¿Cómo formaron exactamente los ejércitos persa y macedonio? ¿En qué río se produjo el enfrentamiento? Poneos cómodos porque tenemos mucho que contar y nos vamos a divertir. Comenzamos como siempre hablando del contexto histórico. Nos encontramos en el año 333 a.C. y la conquista del imperio persa por parte de Macedonia iba viento en popa. Asia Menor había caído en una campaña relámpago de la que, por cierto, ya hemos cubierto dos enfrentamientos, la batalla del río Gránico, que si queréis ver el vídeo le podéis pinchar por aquí arriba, y el asedio de Halicarnaso, que también os dejo por aquí un enlace para clicar. Después de la victoria en Halicarnaso, las tropas macedonias se dividieron y volvieron a encontrarse en la ciudad de Gordión, capital de Frigia Mayor. Allí tuvo lugar una de las anécdotas más famosas de la vida de Alejandro, la del nudo gordiano. ¿Qué demonios era el nudo gordiano? Vamos a verlo. Cuando Alejandro llegó a Gordión, le faltó tiempo para pedir que le enseñaran el carro del rey Gordias, el cual su hijo, el rey Midas, había atado a un poste de madera y había dejado en el palacio como ofrenda a Zeus. Por supuesto, el interés de Alejandro no era turístico, sino que conocía la profecía del oráculo, según la cual aquel que desatara el nudo de la cuerda y liberase así el carro, estaría destinado a convertirse en el rey de Asia. Alejandro lo intentó, pero no consiguió nada. Así que desenvainó la espada y lo desató a su manera, cortando la cuerda en dos. Según el historiador Curcio Rufo, el rey macedonio dijo entonces: «Es lo mismo cortarlo que desatarlo», y como tenía 40.000 soldados en la ciudad, lógicamente nadie se atrevió a llevarle la contraria. Según otras fuentes, lo que hizo Alejandro no fue cortar el nudo, sino quitar el eje de madera al que estaba atada la cuerda, liberando igualmente el carro. Esta versión, a pesar de ser mucho menos conocida, se basa en el relato de Aristóbulo, que perfectamente pudo ser un testigo presencial de aquel evento, ya que acompañó a Alejandro durante la campaña. Antes de marcharse, el rey macedonio nombró sátrapa a Antíoco, y después se llevó al ejército hasta Ancira, la actual Ankara, donde aceptó la rendición de la región de Plafagonia, al norte de la moderna Turquía. Este territorio lo adhirió a la satrapía de Frigia Helespóntica, controlada por Calas. Después tomó rumbo sur, y en el camino a Cilicia sometió a todos los pueblos de la parte occidental de Capadocia, nombrando sátrapa a Cavictas. Aquí ya os podéis agarrar bien a la silla, porque vamos a empezar a ver algunas de las decisiones estratégicas que condujeron a la batalla de Isos y que determinaron las condiciones en las que se enfrentaron los dos ejércitos. La región de Cilicia estaba rodeada al norte por la cordillera del Tauro y al este por los montes Amanus, por lo que los pasos que atravesaban estas cadenas montañosas eran de vital importancia para ambos bandos. A efectos de nuestro análisis nos interesan los siguientes: las puertas cilicias, que comunicaban las llanuras de Capadocia con las tierras bajas de Cilicia, las puertas sirias, que se abrían camino hacia el sureste a través de los montes Amanus, y las puertas amánides, que atravesaban la misma cordillera pero en dirección este. Para poder llegar a Tarso, Alejandro había atravesado las puertas cilicias, gracias al que quizás fue el mayor golpe de suerte de su carrera militar, ya que Arsames, que era uno de los comandantes persas presentes en la batalla del Gránico, no había reforzado la guarnición que las defendía, y esos hombres desertaron sin atreverse a plantar cara al ejército macedonio. Si os preguntáis por los motivos que dejaron el paso tan desatendido, lo cierto es que no se sabe si fue porque el comandante persa esperaba recibir órdenes de Darío antes de actuar, o si sencillamente no previó que Alejandro fuese a llegar tan rápido. Pero el caso es que perdieron una oportunidad de oro de haber frenado en seco la conquista en aquel mismo desfiladero. Cuando Arsames se dio cuenta de que no podría defender la ciudad de Tarso, decidió incendiarla y escapar antes de la llegada de los macedonios, pero como Alejandro fue más rápido, el persa se tuvo que conformar con quemar los campos y las tierras de la región, para privar de recursos a los invasores. Alejandro envió entonces a Parmenio a las puertas sirias, junto con la práctica totalidad de las tropas aliadas, a excepción de los agrianos. Esto incluye la caballería tesalia, la infantería griega, tanto mercenarios como auxiliares, y los jabalineros tracios. El objetivo era tomar el control del paso antes de que Darío pudiera llegar hasta allí con el inmenso ejército que había reunido en Babilonia. En Cilicia, Alejandro se detuvo bastante tiempo por una serie de razones.
Primero enfermó en Tarso, y estuvo cerca de morir. Unos dicen que por sobreesfuerzo y otros por el contraste de temperatura al bañarse en las frías aguas del río Píramo, estando aún acalorado tras el viaje. Después de curarse, inició personalmente una breve campaña para someter y expulsar a las tribus de las montañas occidentales. A su regreso se entretuvo en Solos, realizando un desfile militar, organizando juegos y ofreciendo sacrificios a los dioses. A continuación pasó por Magarso, para ofrecer más sacrificios, y por último se desplazó hasta Malos, donde ofreció aún más sacrificios. Allí fue donde le informaron de que el rey Darío estaba acampado en las llanuras de Sochi, a tan solo 2 días de marcha de las puertas sirias, defendidas por Parmenio. Algunos de los capitanes de la caballería de compañeros le insistieron en que los llevara hasta allí para presentar batalla, pero Alejandro, haciendo gala de una paciencia nada habitual en él, pasó la noche en Malos y no ordenó la partida hasta el día siguiente. Mientras tanto, el rey Darío, en las llanuras de Siria, estaba ya harto de esperar y quiso tomar la iniciativa. Sus aduladores le apoyaron, pero Amintas, hijo de Antíoco, un desertor macedonio, le aconsejó que se quedara allí, ya que aquel terreno tan amplio y completamente llano era ideal para aprovechar su superioridad numérica y el poder de su caballería. Pero a Darío le importó un pimiento su consejo y puso en marcha el ejército. A su favor hay que admitir que el invierno se acercaba, y que no podía quedarse allí eternamente, ya que acabaría teniendo problemas de suministros. Pero quién sabe, como mínimo podría haber esperado unos cuantos días más, porque Alejandro no era precisamente un hombre muy paciente, y habría acabado dando la cara. En cualquier caso, el rey macedonio alcanzó las puertas sirias al segundo día de viaje, reuniéndose con Parmenio y acampando cerca de la ciudad de Miriando. Allí estalló una tormenta de 1000 demonios que le retuvo durante toda la noche sin poder moverse. Y justo sucedió que mientras él estaba en las puertas sirias, Darío cruzó con su ejército las puertas amánides, llegando hasta Isos y situándose en la retaguardia de Alejandro. Fue tan inesperado su avance que los soldados macedonios que habían caído enfermos o heridos y se habían tenido que quedar atrás en hospitales de campaña fueron capturados por el enemigo y luego mutilados y ejecutados. La noticia de la llegada de los persas pilló a Alejandro tan de sorpresa que envió a varios jinetes de la caballería de compañeros a bordo de un triacóntero, un barco con 30 remeros, a recorrer la costa rumbo norte para verificar el informe. Y el informe fue verificado. Efectivamente, el ejército persa al completo se interponía ahora entre los macedonios y su única vía de retirada, cortando además su línea de suministros. Esto podía verse de 2 formas. Por un lado, había sido un error estratégico, ya que Alejandro debía de haber apostado centinelas o incluso bloqueado las puertas amánides. Hay quien duda de que conociera siquiera su existencia, pero sería raro, ya que durante toda la campaña uno de sus puntos fuertes había sido el excelente conocimiento de la región. Por otro lado, el error estratégico resultó ser una bendición, ya que ahora tenía a su enemigo en un espacio mucho más reducido, invalidando sus números y restando maniobrabilidad a la inmensa caballería persa. Vamos a ver con qué tropas contaba cada uno de los ejércitos, antes de entrar a hablar de la batalla. En el bando macedonio tenemos 9000 falangitas, pecetaroi o compañeros de a pie, la espina dorsal de la infantería, con lanzas de hasta 6 metros de longitud llamadas sarisas, 3000 hipaspistas, la infantería especializada, considerada como la mejor unidad de a pie en el ejército macedonio, 12.000 hoplitas griegos, soldados con lanza y escudo de gran tamaño, que luchaban también en formación de falange. Entre ellos había 7.000 auxiliares y 5.000 mercenarios, pero como no sabemos cuántos se habían ido quedando por el camino, como guarnición de las ciudades conquistadas, no podemos asegurar cuántos estaban presentes en esta batalla. Había también 7.000 aliados tracios e ilirios, probablemente todos ellos infantería ligera, de los cuales tampoco sabemos cuántos participaron en el combate ese día. 1000 jabalineros agrianos, junto con los hipaspistas, la unidad favorita de Alejandro a la hora de encomendarles las tareas más difíciles y delicadas. 500 arqueros cretenses y 500 macedonios. 1800 compañeros, la élite de la caballería pesada. 1200 jinetes tesalios, también caballería pesada pero procedente de Tesalia. Y 1500 jinetes de caballería auxiliar, algunos griegos, otros macedonios, conocidos como prodromoi, y la mayor parte procedentes de la región de Tracia. Seguramente vais a ver que estas cifras no coinciden ni con las de Wikipedia, ni con las que quizás hayáis visto en alguna de las biografías de Alejandro. Voy a hacer un vídeo separado para explicar las unidades del ejército macedonio y sus números durante la campaña de Asia, pero os puedo adelantar que todos están abiertos a la interpretación de los historiadores y que no existe una versión correcta, sobre todo en lo referente a la caballería. También puede que os sorprenda que, después de un año de combates, sigo hablando de la misma cantidad de soldados en varias de las unidades.
El motivo es que durante el invierno, Alejandro había enviado a varios de sus generales de vuelta a Grecia y a Macedonia para reclutar nuevas tropas. Los historiadores generalmente asumen que esos hombres de refresco reemplazaron a los caídos en combate o por enfermedad, manteniendo el número total más o menos igual que al cruce del Helesponto. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de la llegada de 3.000 refuerzos de infantería, 300 jinetes macedonios, 200 jinetes tesalios y 150 eleos. Como decía, existen dificultades para precisar las cifras exactas dentro de las filas macedonias, pero son insignificantes comparadas con las que encontramos cuando se trata del ejército persa. En la batalla de Isos tenemos más información que en la batalla del Gránico, pero en algunas partes sigue siendo muy dudosa. Tanto Plutarco como Arriano hablan de 600.000 soldados en total, mientras que Justino fija la cantidad en 400.000 de infantería y 100.000 de caballería. El consenso de los historiadores modernos está en torno a 200.000, y algunos creen que había incluso menos. Arriano desglosa las tropas de la siguiente manera: 30.000 mercenarios griegos, similares a los hoplitas que formaban parte de las tropas aliadas en el ejército macedonio. 60.000 cardaces, una unidad de infantería pesada de la que no sabemos nada más que su situación en el campo de batalla. Siendo la época que era, es de suponer que su arma principal fuera una lanza y que probablemente llevaran escudo. Cualquier detalle adicional sería pura especulación. De la infantería ligera se mencionan específicamente 20.000 soldados en la fase inicial de la batalla, aunque supuestamente había muchos más tras la línea de infantería pesada. El caso de la caballería es muy similar. Se habla de 30.000 jinetes en las maniobras preliminares, pero una vez ocupan su posición dentro de la formación, no se nos dice si había más, aunque es bastante probable que los hubiera. La localización exacta de la batalla ha sido tema de especulación durante más de 100 años, aunque desde que se descubrieron las ruinas de Isos, las cosas parecen haberse aclarado. Algunos creían que el río Pinaro, donde se produjo el enfrentamiento, era el que hoy llamamos río de Lishai. Otros pensaban, con razón a la vista de las pruebas, que el río Pinaro era en realidad el actual río Payas. Una vez los arqueólogos fijaron en el mapa la posición exacta de Isos, el de Lishai quedó descartado, ya que su antigua desembocadura estaba junto al puerto de la ciudad. Si el ejército persa tuvo que viajar desde Isos hasta el lugar de la batalla, está claro que ese no era el río donde tuvo lugar el enfrentamiento, puesto que no habrían tenido que desplazarse. Si queréis más información sobre este debate, he dejado links en la bibliografía a dos artículos que lo explican en profundidad. Uno es del siglo XIX, para que veáis por qué se defendía el de Lishai, y el otro es relativamente reciente, y resume toda la discusión de manera muy clara y precisa. Ambos están en inglés, eso sí, porque en este ámbito académico, por desgracia, hay muy poco escrito en nuestro idioma. Volviendo al terreno, tanto la silueta de la costa como el recorrido del río Payas debían de ser diferentes en aquella época. La costa quedaba más hacia el interior, reduciendo el ancho de la llanura, y el río discurría de forma oblicua, ampliando el espacio disponible para el frente de los dos ejércitos. Por lo tanto, si desde la costa a las montañas había unos 2,7 kilómetros, la diagonal a ambos lados del río debía de sobrepasar cómodamente los 3 kilómetros. Hablemos ahora de las maniobras iniciales. Ante la proximidad de las tropas macedonias, Darío envió a la orilla sur a un contingente formado por 30.000 soldados de caballería y 20.000 de infantería ligera. Su función era hacer de pantalla para que el resto del ejército pudiera formar al otro lado del río sin ser molestado. La primera línea la ocupaba la infantería pesada, 30.000 mercenarios griegos en el centro, flanqueados por 30.000 cardaces a cada lado. Detrás estaba el rey Darío, en su carro y rodeado por su guardia personal, y tras la primera línea, una innumerable multitud de infantería ligera procedente de todas las naciones del imperio. A una señal del rey, los 30.000 jinetes regresaron a la orilla norte. La mayoría ocuparon el flanco derecho, bajo el mando de Nabarzanes, pero algunos fueron a parar al izquierdo. Cuando Darío se dio cuenta de que aquella parte era demasiado estrecha para que pudieran operar, desplazó a casi todos hacia la costa. Los 20.000 soldados de infantería ligera que habían servido de pantalla se quedaron al sur del río y ocuparon una colina cercana con intención de flanquear a los macedonios cuando estos llegaran hasta el frente de batalla. Alejandro, mientras tanto, continuaba avanzando hacia el norte con sus tropas en columna, abarcando todo el espacio entre el mar y las montañas. Cuanto más se espaciaba el terreno, más se abría la formación, hasta que la llanura fue lo bastante amplia como para que la caballería pudiera unirse a la infantería a ambos lados de la línea. La situación de las unidades y los generales era la siguiente. En el flanco derecho, 3 batallones de falangitas, capitaneados por Coeno, Perdicas y Meleagro. La totalidad de los hipaspistas, comandados por Nicanor. Alejandro, con su guardia personal o infantería gema. La caballería de compañeros, bajo el mando de Filotas. La caballería tesalia, que aunque no nos dicen quién la capitaneaba, quizás podemos deducirlo por descarte.
Calas ahora era sátrapa. Su sucesor, Alejandro el Incéstide, había sido apresado por traidor unos meses atrás, y el siguiente del que tenemos constancia era Filipo, hijo de Menelao, durante la batalla de Gaugamela. Es de suponer que aquí también desempeñaba el mismo papel. En el flanco izquierdo encontramos a otros 3 batallones de falangitas, capitaneados por Ptolomeo, Amintas y Crátero. Aquí hay que decir que Arriano no especifica la posición de Crátero, pero sí dice que estaba al mando del flanco izquierdo de la infantería. Más adelante en la narración, en Gaugamela, se dice exactamente lo mismo, y allí su batallón quedaba a la izquierda de la falange, así que con total seguridad en esta batalla ocupaba el mismo lugar. A continuación estaban los aliados griegos, capitaneados por Balacro, y por último estaban la caballería aliada griega de Erigio y la caballería odrisia de Agatón. Por delante de la línea, en el flanco derecho, los arqueros de Antíoco y los agrianos de Átalo, con la caballería peonia de Aristón y los lanceros de Protómaco. En el flanco izquierdo, los arqueros cretenses y los jabalineros tracios de Sitalces. Y detrás de la línea de frente se situaron los mercenarios griegos, en reserva y como protección ante cualquier eventualidad. Cuando Alejandro se dio cuenta de que Darío había concentrado a su caballería pesada en el flanco derecho, decidió enviar refuerzos a Parmenio, haciendo que la caballería tesalia se desplazara en secreto por detrás de la formación, hasta situarse junto al mar. Después extendió su flanco derecho, incorporando a la línea a los arqueros, los agrianos y la caballería ligera, con estos 2 últimos grupos formando un ángulo hacia las colinas, donde estaban apostados los persas. Como ahora le pareció que en este ala de su formación existía el riesgo de que el enemigo les flanqueara, desplazó 2 escuadrones de caballería de compañeros hacia el extremo derecho de la línea. A continuación decidió abordar el problema de los persas de la colina, enviando a los arqueros y a los agrianos a expulsarlos de allí, cosa que de alguna manera consiguieron, pese a la aplastante inferioridad numérica y a la desventaja del terreno. El enemigo se retiró hacia la parte alta de la montaña, y para evitar que descendieran, Alejandro situó allí a 300 jinetes, probablemente de la caballería peonia. Puesto que ya no era necesario mantener a la formación en ángulo, extendió la línea y la completó con mercenarios griegos, hasta que su ala derecha rebasó a la de los persas, ya que el terreno les favorecía en ese flanco. Con las tropas listas para entrar en combate, Alejandro dejó descansar a sus hombres durante un buen rato, y después dio la señal de ataque. Su avance, sin embargo, fue lento, y mientras se acercaban al río, el rey recorría la línea del frente, cabalgando y hablando a los soldados por su nombre, tanto a generales como a capitanes sin importar su rango. Después ocupó de nuevo su lugar junto a su guardia personal y en ningún momento aumentó el ritmo de la marcha, ya que su máxima prioridad era que la formación se mantuviera ordenada. Cuando estuvieron a tiro de las lanzas y flechas rivales, las tropas macedonias cargaron a la carrera, con Alejandro a la cabeza, y vadearon el río tan rápido como les fue posible, asustando y sorprendiendo a la infantería enemiga. En cuanto el combate pasó a ser cuerpo a cuerpo, rompieron las líneas de los cardaces y con ello destrozaron el flanco izquierdo persa. Si os preguntáis cómo es posible que más de 30.000 soldados huyan y sean derrotados por apenas 10.000, pensad que los ejércitos en última instancia no son más que personas individuales. Cuando estás en primera línea y ves venir esto, de repente te importa muy poco cuántos aliados tienes detrás. Solo los mercenarios griegos resistieron el envite, causando muchos problemas a la falange macedonia que se había desordenado durante el cruce. Primero, a causa de que Alejandro la había estirado demasiado al lanzar el flanco derecho a toda velocidad, y segundo, porque en ese punto la orilla era más accidentada y costaba más salir del agua para pisar tierra firme. La caballería persa de Navarzanes, situada junto al mar, no se quedó pasiva, y cruzó el río para atacar el flanco de Parmenio. Ahí tuvo lugar una de las mayores exhibiciones de valor de la campaña, ya que los jinetes tesalios aguantaron la embestida demostrando su habilidad y su coraje. El flanco victorioso macedonio viró entonces hacia la izquierda, y envolvió lateralmente a los mercenarios griegos, ahora sí haciéndoles retroceder con rapidez. Darío se dio cuenta entonces de que la batalla estaba perdida. Su flanco izquierdo se había esfumado, la falange griega estaba rodeada y cediendo a la iniciativa, y toda la caballería de su flanco derecho estaba al otro lado del río. Así que dio la vuelta al carro y se largó de allí tan rápido como pudo. También planeada tenía la huida, que en el lugar donde el terreno empezaba a ser intransitable, le esperaba un caballo para poder continuar. Al cambiar a su nueva montura, y sin tiempo que perder, no solo dejó atrás el carro, sino también su escudo, su arco y su pañuelo. La caballería de Navarzanes, al ver que Darío había escapado, entró en pánico y corrió en desbandada. Tan numerosos eran que la mayor parte de los que murieron en la retirada fue por chocar unos con otros, siendo aplastados por los que venían detrás. La persecución de los macedonios se alargó hasta la caída de la noche,
ya que entonces tuvieron que replegarse para no correr riesgos innecesarios. En total, según Arriano, murieron 120 macedonios, incluyendo a Ptolomeo. Este Ptolomeo no era el hijo de Filipo, el mismo que inició el ataque en la batalla del río Gránico, ni tampoco el hijo de Lagos, amigo y compañero de Alejandro, que acabó siendo faraón de Egipto. Este era Ptolomeo, hijo de Seleuco, para que nos entendamos, el que estaba al mando de uno de los batallones de la Falange en esta misma batalla. La cifra de muertos de Arriano quizás hace referencia solo a los falangitas, ya que la menciona no al final de la batalla, sino durante el enfrentamiento con los mercenarios griegos. De hecho, según los historiadores clásicos Curcio Rufo y Diodoro, murieron 300 de infantería y 150 de caballería, aunque el hecho de que coincidan en la cifra no significa mucho, ya que ambos se apoyan en la misma fuente. De los persas murieron Arsames, el que la fastidió en las puertas sirias, Reomitres y Aticies, ambos comandantes en la batalla del Gránico, Sabaces, sátrapa de Egipto, Bubaces, otro noble persa, además de la nada desdeñable cifra de 90.000 soldados y 10.000 jinetes. Parece un disparate, pero por una vez todas las fuentes originales ofrecen prácticamente el mismo número. El propio Ptolomeo contó, a modo anecdótico, que en la persecución a Darío rellenaron un barranco con cadáveres para que pudieran cruzar los caballos, un recurso muy original, pero no muy respetuoso con los fallecidos. Ahora voy a mencionar algunas de las versiones alternativas de la batalla, ya que me imagino que es un fastidio leer artículos o ver vídeos de diferentes autores que no coinciden en los detalles. ¿Qué es cierto y qué es falso? Vamos a tratar de aclararlo. Algunos historiadores presentan una formación persa bastante diferente a la que habéis visto aquí, con honderos y jabalineros delante de la infantería, los mercenarios griegos en el flanco derecho, Darío en el izquierdo, su madre y sus hijas en el centro, a pesar de que todas las fuentes las sitúan en el campamento, en fin, que esto procede de la versión de Curcio Rufo y hay muy pocos que la tomen siquiera en serio, porque su reconstrucción está llena de errores y fallos de interpretación, además de que se contradice con las otras fuentes. Otra diferencia que podéis encontrar es que en mi descripción Alejandro ataca al frente de la infantería, no de la caballería. La primera razón es que Arriano nos dice en su descripción del orden de batalla que el rey estaba con la infantería gema, o su guardia personal de infantería, y después de dar el discurso a caballo, se entiende que regresa a su posición de nuevo con su guardia de infantería. En ningún momento de la batalla se menciona siquiera al escuadrón real de compañeros que le acompañaba siempre cuando combatía a caballo. La segunda razón es que, puesto que los cardaces eran infantería pesada y luchaban en formación de falange, atacar frontalmente a caballo contra un muro de picas hubiera sido una estupidez espectacular. Y la tercera razón es que incluso los historiadores que están a favor de la teoría de la caballería admiten que el río no podía cruzarse a caballo en el punto en que Alejandro estaba situado. Para llegar al otro lado tendría que haber pasado por el vado junto a las colinas, y no habría entrado en acción el primero, cosa que Arriano también especifica claramente. Estos historiadores asumen simplemente que Arriano se equivoca, lo cual tiene poco sentido porque su narración de la batalla es la que prácticamente usan todos para reconstruirla. El último punto que quiero mencionar es el de los 300 jinetes que Alejandro dejó apostados al pie de la colina. La mayoría de los historiadores asumen que era caballería de compañeros, justo los dos escuadrones que había desplazado a la derecha para reforzar el flanco. Lo asumen porque estiman que cada escuadrón tenía 150 jinetes, algo que no está demostrado, y parece que los números cuadran, pero no es más que una conjetura. Recordemos que eran 20.000 los persas que estaban en esas montañas. Si hubieran atacado, estos jinetes solo podrían haber avisado a Alejandro y ralentizado al enemigo. Para eso es más útil la caballería ligera que la pesada, sobre todo cuesta arriba y siendo más necesarios los compañeros para decidir la batalla principal. Después de la lucha, las tropas macedonias tomaron el campamento de Darío con facilidad, capturando a su madre, a su esposa hermana, a 2 hijas solteras y a su hijo de 6 años. Allí encontraron también 3.000 talentos, que hoy día deben de equivaler a unos cuantos millones de euros. Con la región de Cilicia bajo su control, Alejandro nombró sátrapa a Balacro, uno de sus guardias personales, pero no el mismo Balacro que capitaneaba a los griegos. Y bueno, antes de acabar, quiero contaros una anécdota bastante curiosa que tuvo lugar en el campamento persa después de la batalla. Concretamente, fue durante el primer encuentro entre Alejandro y la madre de Darío. El rey macedonio había acudido a su tienda junto con Hefestión, el capitán de su guardia, y Sisigambis, que así se llamaba la mujer, se dirigió a este último como rey, ya que era más alto y apuesto. Cuando sus allegados le hicieron ver que se había equivocado, ella se avergonzó, pero entonces Alejandro intervino y dijo: «No te preocupes, madre, él también es Alejandro». El significado de aquella frase hacía referencia a la consideración griega de que un amigo con el que se tiene un vínculo poderoso es como una extensión de uno mismo.
Como curiosidad, en la película de Alejandro Magno de 2004 representan esta misma escena pero en Babilonia, y no con la madre de Darío, sino con su hija. No me cabe duda de que esta referencia a una amistad tan grande ha reforzado la teoría de algunos historiadores de que existía una relación amorosa entre Alejandro y Hefestión. Pero bueno, antes de caer en la tentación de los cotilleos, voy a cerrar aquí la batalla y a presentaros una nueva votación. Si echáis un vistazo a la sección de comunidad, que yo no sabía ni que existía hasta hace poco, veréis el calendario de publicaciones que tengo previsto hacer para futuros vídeos. Podéis revisarlo de vez en cuando, ya que lo actualizaré conforme vaya aclarando fechas y contenidos. En cualquier caso, esta semana os propongo 2 nuevas batallas, o mejor dicho, 2 nuevos asedios, para que votéis el del próximo vídeo. A un lado tenemos el asedio de Tebas, también conocido como la Batalla de Tebas o la Destrucción de Tebas, que tuvo lugar justo antes del inicio de la campaña de Persia y que fue uno de los capítulos más oscuros de la trayectoria militar de Alejandro. Al otro lado tenemos el asedio de Pelión, también protagonizado por Alejandro, pero este en la frontera con Iliria. Aquí nuestro protagonista se vio en uno de los peores aprietos de su vida, y cometió un error que pudo haberle salido muy caro. Y ahora sí que eso es todo, pasaos por la encuesta, dejad vuestro voto, suscribíos y recomendad el canal haciendo grafitis en el portal de vuestro edificio. Un saludo y hasta la próxima.